El jugador hondureño es como un poco indisciplinado. Le digo, una de las cosas que antes marcaba la diferencia de la selección es que había competencia. Habían Camerino y Ruedas, pues, maleado, o sea, el hombre encolorizado. Le pasamos por encima a cualquier equipo. Fuimos en ese proceso la selección menos goleada. Hacía unos años estaba yo ya descalzo, ya comido por los zancudos, ¿no? Y ahora pues estamos aquí en la élite y me alcanzaba para comprar un par de tacos, ¿no? Vendía casabe, vendía pescado con mi mamá. ¿Listo? Yo le pedía 3 cosas a Dios, o sea, que debutara en primera, pasara a un equipo grande y que fuera a la selección. O sea, ¿cómo me va a sentir yo si hay tantos jugadores que en Chile que están jugando en la Serie A, llegar y ver toda esa afición, firmando Panini, los alemanes, y bueno, un solo caos, sí, algo que verme ya en esa escena y cuando ya veo en la lista, no, te toca marcar a Puyol. Ay, me toca marcar a Puyol. Sí, o sea, había escuchado el himno de Honduras sonar en el Mundial. Ahora estoy viendo la bandera de la Champions League a mi espalda y el himno de la Champions League a mi espalda. Pero eso solo lo vi en la tele y ahora estoy jugando esa competencia. Lo que pasó, lo que tanta gente a veces habla, que el conflicto que hubo en Sudáfrica, que Zidane y que Rambo. Te digo, después de Dios, el fútbol ha sido una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a Tercer Tiempo, porque 90 minutos no son suficientes a través de las pantallas de LTV, el canal de la Tribuna. Es un verdadero placer poder acompañarles una jornada más y este día, bueno, tenemos un invitado de lujo, ¿no? Muchas experiencias, mucha anécdota. Es un exfutbolista que tuvo la oportunidad de estar con Honduras, no en un mundial, sino en 2 Copas del Mundo. Además, jugar en Europa, jugar en diferentes equipos de la Liga Nacional y hoy también está en una nueva etapa, ¿no? De su carrera en servicio es a la ciudadanía, el servicio público. Le damos la bienvenida a Osman Chávez. ¿Cómo está, Osman? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Un saludo a tu bella audiencia, no invitarles, ¿no? De antemano a que sigan viendo este programa novedoso. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Para conversar de todo un poco, ¿verdad? Lo que nos gusta, de lo que es el fútbol en sí. Así que el que está agradecido contigo, pues, por haberme invitado a tu programa. Pues sí quisiera empezar que nos cuentes un poco sobre tus inicios en el fútbol. ¿Fue complicado inicio? Lo hemos leído en diferentes entrevistas. Cuéntanos un poco cómo... Sí, no, complicado al 100%. O sea, definitivamente tuve la oportunidad de ponerme un par de tacos a los 15 años, ¿no? A los 15 años soy de una comunidad garífuna, Guadalupe, Colón, ¿verdad? Donde era muy difícil, era muy complicado. Tenía que hacer muchas actividades pero nunca me alcanzaba para comprar un par de tacos, ¿no? Vendía casabe, vendía pescado con mi mamá en los diferentes campos bananeros en Colón. Esa era nuestra forma de subsistir, ¿no? Pues nuestra casa de Manaca. Entonces, al ver tanta dificultad, tanta pobreza, ver muchos niños que a veces sí tenían taco, yo no, a veces desfilar y yo no podía por el hecho de que no tenía como comprar un par de zapatos. Entonces, me refugié en el fútbol porque desde mi pueblo también es este muchacho Calucha Fernández, ¿no? Que estaba jugando en ese momento con Maratón. Entonces, nuestra máxima referencia era de él, era él. Entonces, miraba cuando él venía al pueblo, pues yo decía, y creo que el fútbol, ¿no? Puede ser una ventana, puede ser una oportunidad, ¿verdad? Para salir de esa pobreza y porque en mis sueños estaba comprar una casa nueva, cambiar esa casa de Manaca, cambiar la paja por lámina, ¿no? Cambiar esa manaca por lámina. Entonces, cada vez que él me llegaba, entonces yo, mira, pues creo que el fútbol va a ser ese canal. Entonces, me mentalicé en eso y cuando salgo a los 6º grado, pues me vengo, ¿verdad? Con ese mismo sueño. Paso a Platense Junior, ¿no? Bajo los mandos de Ricardo Zúñiga también, pues un personaje que le ha dado mucho al fútbol hondureño, ¿verdad? Donde la escuela donde salió Choco, salió Mario Martínez, y un sinnúmero de jugadores, solamente por estos nombres, David Flores, o sea, un sinnúmero de jugadores que hemos pasado por esa academia, ¿verdad? Lo cual pues damos un saludo a la distancia a Charlie con toda su familia. Entonces, luego tengo la oportunidad de estar bajo los mandos de otro grande en el fútbol hondureño, que personas como él ya no existen, ¿no? Esos cazatalentos como era Cantarero Funes, era Melindo Cantarero, ¿verdad? Y también el profesor Ricardo Funes, ¿verdad? Personas que me dieron esa oportunidad. Cantarero pues me lleva a Platense, reserva,
me formo en Platense Reservas, vengo a jugar con Platense Junior los fines de semana, y así sucesivamente pues damos ese paso hasta llegar a Primera División, ¿verdad? Bajo los mandos de profesor Romero, pues ya debuto con el profesor Cañón Funes, ¿verdad? Después de 3 años de estar luchando allá abajo en las reservas, paso un paso relámpago por Copán, en el Porte Sabio, una temporada con Richardson Smith. Entonces formó parte de esa también formación y pues tengo la oportunidad ya a los 19 años, un partido Platense Valencia en ese entonces, en Puerto Cortés, donde tengo la oportunidad de compartir saga con el Buffalo Hill, ¿no? O sea, recuerdo ese día que ni el agua podía, ni la sombra pasaba por ahí. 2 defensas recios de esos que hoy por hoy tampoco han dejado de existir, ¿no? Defensas que le metían, que le ponían corazón y que efectivamente pues amanecíamos después de cada partido todos tostones por aquí rayados porque las barridas estaban a la orden del día, ¿no? Entonces fue una tarde-noche para mí inolvidable, donde tengo una oportunidad después de tanta dificultad, tantos obstáculos, tantas adversidades, ¿no? Viviendo en una sede a veces donde se metía el agua, donde había muchos problemas para que la reserva comiera porque no había fondos y el señor de la cafetería, no, si no han pagado, no hay comida, ya que regresábamos a la sede a comer mango para que después de la tarde fuéramos a entrenar. Entonces fueron 3 años de luchar, de mucho sacrificio, pero valió la pena porque 3 años después, pues, me vi recompensado, ¿no? Con ese debut y pues para ya jugar en primera y pues ya todo lo demás que pasó, que vamos a ir hablando más adelante, después todo lo que pasó, pero fue ese día donde el cual pues definitivamente pues tuve la oportunidad de marcar ya y dar ese primer paso, donde el cual pues tuve la oportunidad de cumplir ese sueño de jugar en Primera División. Una bonita historia, ¿no? Porque lamentablemente en la actualidad todavía hay muchos niños, muchos jóvenes que desean ser futbolistas y lamentablemente a veces por las condiciones, por las oportunidades, no pueden llegar a hacerlo, ¿no? Pero sin duda alguna que su ejemplo puede servirle para esos jóvenes, ¿no? De que con ahínco, con esfuerzo, pueden llegar a ser futbolistas profesionales, a cumplir su sueño, ¿no? Que es difícil, ciertamente, pero se puede lograr. Y bueno, ¿qué sigue después? Bueno, debuta en Primera División, ya empieza la salsa, toma esa defensa central del Platense y luego se da el salto a Motagua, ya lo hablábamos. No, claro, ya en ese 2007, ¿verdad? Después de debuto en Platense en 2003, ¿no? Entonces en 2007 pues tengo la oportunidad de venir a préstamo a Motagua, donde habían unos problemitas ahí en Platense, no estaba jugando. Yo tengo la oportunidad de venir a un partido amistoso, la Atletas para Cristo, había un evento en ese momento, Denison Costa y el hermano Wilmer pues me invitan, ¿no? Entonces Primi estaba ahí y era un partido Atletas para Cristo contra Televicente, recuerdo esa vez ahí en el campo de Chacón. Entonces había una semana antes había salido ese rumor de que había unos jugadores que le iban a dar de baja en Platense. Entonces viene Primi y después del partido ese día baja y me dice, Osman, ¿cómo estás? No, bien, profe, aquí todo bien. Tanta situación en Platense que vi que ya no iba a seguir en el equipo. Mire, profe, yo no sé. Yo hablé con el profesor Vargas y él me comentó de que eso no era así, ¿verdad? Y que él no había dado ninguna lista y que yo continuaba en el equipo, pero bueno, lo cual que yo le pregunté, dijo que no, pero bueno, él me dijo, déjame hablar con los dirigentes a ver qué es lo que está pasando. Entonces, llama y 2 días después me dice, Osman, fíjate que hablé con esta gente y te voy a traer a préstamo a Motagua. Entonces vengo a Motagua con un préstamo. Entonces llego ese día a Ciguatepeque, 3 días después. Entonces estaba Lin, estaba Primi, entonces me dan la bienvenida al equipo. Ese había sido también parte de mi sueño. Yo siempre de niño yo le pedía 3 cosas a Dios. Cuando empezamos a caminar en esa fe en Cristo, yo le pedía 3 cosas a Dios. O sea, que debutara en primera, pasara a un equipo grande y que fuera a la selección. O sea, esos eran mis 3 sueños. Mis 4, y ir a Europa. O sea, esa era mi plegaria de todos los días. Ese era mis ayunos, esa era mi intercesión, eso era, o sea, la fe puesta en Cristo pidiendo esas 4 cosas. Entonces, paso a paso, se dio el primer paso, ¿no? Jugar en primera, en el 2007 pues tengo esa oportunidad, 2006-2007 tengo esa oportunidad de pasar a las filas del Motagua, me dan la bienvenida y pues bueno, a la pretemporada, ya me pongo esa camisa azul, ¿verdad? Con esa águila en el pecho, otro sueño por cumplirse. Sí. Me inscriben, jugamos la CONCACAF en ese momento. Motagua acaba de ser campeón, ¿verdad? Estaba jugando Muma y Mayer. Mayer era el capitán.
¿verdad? Javier Martínez, y lo cual, pues, bueno, llegó como a pelear por un puesto, a pelear a pelear con personas que efectivamente, pues, con mucha más experiencia. Muma ya estaba en la selección. Yo nunca había tenido ese proceso en la selección. Entonces, bueno, yo dije, Dios, pues aquí estamos, vamos a pelear. Estábamos en un equipo grande, nunca había jugado con un equipo grande, solo en contra. Y por lo tanto, pues, a luchar. Y pues desde el primer día, ese trabajo que me ha caracterizado, luchamos hasta que llega el primer partido. Recuerdo que en Danlí, creo que fue en Nicaragua, ¿no? Contra Real Estelí, pues, para mi sorpresa, de titular. Y después de ahí, no me volvió a sentar Primi. Y miraba el panorama del Motagua, me llama muchísimo la atención que la última vez que ganó fue en UNCAF 2007, si no me equivoco, en una Copa Centroamericana, y fue parte de usted, claro, de ese plantel. Claro, fue un partido muy maravilloso, ¿verdad? En Saprissa, tanto allá en casa de ellos como acá, ¿no? Un estadio completamente azul, ¿verdad? Donde cual, pues creo que la afición de Motagua, si hay algo que Motagua no se puede quejar, es por su afición y por sus directivas. O sea, son dos puntos donde cual siempre he aplaudido, siempre he alabado, donde quiera que tenga la oportunidad de hablar de Motagua, una afición noble, una afición bastante afanada a lo que es su equipo, apoya en todo momento, tiempos buenos, tiempos malos, siempre están ahí alentando. Y no digamos la junta directiva, ¿no? Una junta directiva muy responsable, cumplidora, ¿verdad? Que siempre, pues, no, lo único que tienes que preocuparte en Motagua es por jugar bien, ganar, y la de los demás, pues los directivos y su afición se encarga. Y efectivamente, pues, ese es un 2007 que no se puede olvidar, ¿verdad? Donde contábamos casi con un equipo que la mayoría ya estábamos en la selección, ¿verdad? Definitivamente también hay que decirlo, un equipo base, un equipo en el cual, pues, pudimos haber hecho quizás en ese momento otras cosas, pero estábamos jugando en 2 torneos, perdimos la final con Maratón, en el Olímpico, ¿verdad? Fuimos a competir contra Pachuca, un partido bastante también que pudo haber pasado cualquier cosa. Así que, definitivamente Motagua en ese momento contaba con un buen equipo, con un buen entrenador bajo el mando del Primitivo Maradiaga. Así que después de un clásico Motagua Olimpia, pues recibo la noticia, viene Primi y me dice, Osman, vení, me dice, ¿qué pasó? Ya te llamó Ruedas a la selección, me dice, porque creo que esa vez Iván Guerrero, creo que se había lesionado, estaba jugando todavía en la MLS, y andate para el hotel. Así, me fui para el hotel, yo contento, digo, bueno, ya el tercer sueño, ¿verdad? Ya se cumplió, y pues así, o sea, nos abrimos ese paso en Motagua, pasamos a la selección, ¿verdad? Y que también pues ya otra historia más que contar en este proceso de la selección. Tengo esa oportunidad de debutar y pues para que después de 28 años clasifiquemos a un mundial. Pero sí, Motagua fue, después de Platense, pues Motagua ha sido ese equipo, ¿no? Quien me dio esa oportunidad de montarme en un avión por primera vez, ¿no? Que era también parte de mis sueños. Cuando me encontraba así en el mar y cuando miraba aviones pasar, yo, pucha, ¿cómo me voy a montar en un avión? Yo de niño pescando ahí, ay, Dios, ya, ¿cómo voy a calar en esos animales? Decía yo. Y cuando me monté por primera vez, definitivamente lloré, ¿no? Porque, o sea, era un sueño también que había estado ahí, ¿verdad? Calar avión, le decían, voy a calar avión. Entonces, era algo, te digo, espectacular, algo que definitivamente me llenó de mucha emoción, me llenó de mucha alegría, de satisfacción de saber, pues, que habíamos logrado. Y recuerdo que ese día íbamos para Panamá a jugar le habíamos ganado al equipo de Nicaragua, pues nos tocaba cruzarnos con, creo que era el Tauro de Panamá, algo así. Porque el tierno papá iba para Panamá en avión, primera clase, relajado, y definitivamente contento, y por eso Motagua en mi corazón, ¿verdad? Esa afición, porque definitivamente Motagua me dio mucho, como te digo, vi de a préstamo, y cuando Motagua le dice a Platense, véndanmelo, le dice Platense, no, porque obviamente ya cometieron el error de mandarme a préstamo, pero sin una opción de compra, ¿no? Sí, efectivamente, pues ya cuando Motagua quiere decir, véndanmelo, pues ya Platense ya estaba pensando en otra cosa, pues ya estaba en la selección y ya había algunos rumores que posiblemente ibas para el extranjero. Entonces Platense dijo, no. Entonces, esa fue una de las cosas que sí lamento en el fútbol, por el hecho de que pude haber tenido más la oportunidad de estar más años por acá con el equipo, pero había un contrato que cumplir y por eso regresé a Platense, preocupado un poco por el hecho de que estábamos en proceso eliminatorio. Entonces le hablo al profesor Rueda, profe, mire que a mí solo me prestaron por un año acá y
Y Platense pues obviamente quiere que regrese a cumplir mis años de contrato con ellos. Y pues, no sé qué hacer. Me dice, Osman, mira, a mí no me importa dónde estés. Lo que me importa es que juegues, lo que me importa es que sigas manteniendo tu nivel, tu ritmo, ¿verdad? Porque muchas veces, han visto muchos casos de jugadores así, ¿no? Que se pelean para irse al equipo que los tuvo, que no regresen, que regresen, y creo que pasó hace poco con Santa María. Yo opté por regresar a mi equipo a cumplir mi año porque tenía esa confianza del profesor Ruedas, y efectivamente así fue, regresé, y cuando regreso a Platense después de ese año donde me dan el gafete, o sea, ya venía yo con los papeles para estar aquí, ¿no? Exacto. Definitivamente que sí, ¿no? Una gran historia, un proceso, ¿no? A veces queremos correr antes de caminar, ¿no? Y nos damos cuenta que la vida es un proceso, ¿no? Paso a paso, y todo va llegando a su tiempo en la medida pues que uno se vaya esforzando. Estamos teniendo una plática increíble en este momento. Vamos a hacer una breve pausa comercial. A usted no nos cambie, porque ya volvemos con más historias, más anécdotas. Nos tiene que contar todavía el proceso eliminatorio, su paso por Europa, muchas historias con Osman el Tierno Chávez, luego de la pausa comercial. No esperes el resumen del lunes. En Tercer Tiempo HN lo sabes todo en tiempo real. Síguenos y entérate de lo más importante del mundo del fútbol aquí. Regresamos con más aquí a Tercer Tiempo, porque 90 minutos no son suficientes. Estamos compartiendo una gran charla con Osman Chávez, mundialista de la Selección Nacional de Honduras en 2 Copas del Mundo, y también tuvo la oportunidad de jugar en Europa y en diferentes equipos de la Liga Nacional. Osman, vamos a hablar en este momento sobre, ya lo tocábamos, ¿no? El primer proceso, los inicios, los pasos por los primeros equipos de Liga Nacional, y llega ese momento en la selección, ¿no? Y ya lo hablábamos, tuviste esa conversación con el profe, de decir, profe, mire, yo quiero estar ahí. Llegan esas eliminatorias durísimas. Recuerdo, el país estaba pasando por un momento complicado también, y además tuve la oportunidad de compartir con una gran generación que estaba pues ansiosa de llegar a una Copa del Mundo. Claro, efectivamente, pues obviamente llegar a una selección y ver esas estrellas, ¿no? A Amado, pues ya lo tenía de compañero ahí en Motagua, pero o sea, era otra experiencia. Yo nunca había jugado en una sub-15, nunca había jugado en una sub-17, nunca había jugado en una sub-20, en una sub-23, o sea, directo, hermano, a la mayor. O sea, como digo, hay cosas de que a veces solo Dios las puede hacer de esa manera. Nunca había tenido un proceso en ninguna selección menor, o sea, fue directo a la mayor. Y pues conozco al profesor Ruedas, a su cuerpo técnico, o sea, viene gente con una mentalidad diferente. Por eso yo siempre he dicho que la escuela colombiana es la que mejor a frutos, no beneficios le ha hecho al fútbol hondureño. Porque nosotros pues, normalmente el jugador hondureño es como un poco indisciplinado, ¿no? Entonces lo primero que hacen es, Velasco es ponerme ahí cuarto y medirme todo, ¿no? La grasa, la masa muscular, el peso, y empieza aquello, no, tu peso tiene que ser esto, aquí estás muy gordo, aquí estás aquello, entonces deja de comer esto, entonces un profesionalismo, dije, wow, o sea, toma esto, toma lo otro, que creatina, que esto, que pastilla, que más grasa, que esto, porque te das cuenta de que, y una de las cosas que ellos nos decían era, ¿saben ustedes por qué no han clasificado? Por más que han tenido el biotipo, han tenido todo, y precisamente pasa porque nunca entendimos o en ese momento no habíamos entendido que el fútbol había pasado a una tendencia donde el fútbol era más estudiado, ¿no? O sea, más profesional en todos los aspectos técnicos, tácticos, no digamos en el hecho físico, de cual pastillas para recuperarte, ¿no? O sea, había unas máquinas ahí que nos metían ahí, que habían comprado en Miami, una máquina que la agarrabas con la helada por dentro, eso automáticamente te recuperaba, y si vos mirabas Honduras, en ningún partido con Ruedas se caía físicamente. Correcto. O sea, directamente después del primer tiempo, todos por una tina de hielo. Todos por una tina de hielo, a 10 minutos de hielo, o sea, salías de ese hielo, hermano, como que no había jugado nada. Y por eso a veces el segundo tiempo de Honduras siempre era el mejor y le pasamos por encima a cualquier equipo. Fuimos en ese proceso la selección menos goleada.
¿me entiendes? O sea, jugábamos a veces línea de 3, línea de 4, o sea, entonces, pero resalto ese profesionalismo, ¿no? Con el que ellos llegaron, donde enseñaron por qué era importante comer ensalada, por qué no tanta baleada, por qué no tanto pollo chuco, ¿verdad? Cuánto tiempo óptimo era para recuperarse de un partido a otro, por qué era importante, por qué era tan importante el descansar bien, el tipo de, a veces, cosas que uno no habla, el tipo de sexo a practicar para un deportista, cuál era el ideal, cuál era el idóneo, cuánto tiempo antes, cuánto tiempo después, o sea, un profesionalismo, cosas que uno nunca había escuchado. Entonces llegas a un proceso de esos y el objetivo es llegar a un nuevo mundial. Entonces empezamos creo que, no sé si fue Puerto Rico que recibimos acá en San Pedro Sula, después fuimos allá, íbamos avanzando, íbamos pasando y pues un grupo de hombres comprometidos con la causa, tomando en cuenta también de que estaba al mando, se sube el finado Ferrari al barco, creo que era presidente de la comisión no sé qué, pero un hombre con el cual teníamos el apoyo, no había ningún tipo de problema económico, de dinero, cualquier cosa que pasaba, solo entraba Ferrari. ¿Qué pasó? Fíjese, no se preocupe, va a resolver. O sea, definitivamente Rambo en Italia, ¿verdad? O sea, David en Italia, el Palacio en Inglaterra, o sea, definitivamente plagado de estrellas, y eso se contagia, eso se contamina porque creo que Muma ya había ido para Anderlecht también, ¿no? Ya había ido, creo que para Bélgica, si no me equivoco. Entonces, y eran puestos donde yo hablo con la gente y les digo, una de las cosas que antes marcaba la diferencia de las elecciones que había competencia. Éramos como 10 por puesto. Vos estabas a veces jugando y vos mirás a la banca, uy, decía uno, ahí está, ¿qué le está el otro esperando? Y puntite de pie, por lo tanto todo el mundo le ponía. Hoy por hoy no son 10 propuestos, son 1, nada más 2, como estamos pasando hoy por hoy. Si un dato importante es de que ni Minor, ni Muma, ni Osman fuimos los que terminamos el partido en San Salvador. Fue que Johnny y Eric Norales, porque todos estábamos expulsados, teníamos amarilla. Contra Estados Unidos me sacaron la tercera amarilla, creo que Muma también, y nos vamos. Y los que terminaron jugando ese partido, el 1-0, gol de Pavón, no era ni Minor, ni Muma, ni yo. Fueron Johnny Palacios y Eric Norales. Entonces, para que te des cuenta que habíamos, ¿verdad? Habíamos varios centrales y no había ningún problema porque entraba uno, entraba otro y todo el mundo estaba, aquí hermano, tengo que ponerle porque, o sea, y eso era muy importante. Formó parte de los 2 procesos mundialistas en el cual, cuando viene Suárez, también se logra el objetivo porque había mucha competencia, había mucho medio campo, había mucha delantera, había muchos porteros, o sea, había una competencia, cosa que hoy se ha desaparecido por el hecho de que no hay tanta calidad, no hay tanta madera para hacer barcos, como decimos nosotros, y es que eso ha sido también, hay muchas cosas que señalar ahí, pero entrar ahí no terminaríamos hoy, ¿verdad? Pero sí, fue un proceso muy maravilloso, un proceso que después de 28 años en medio de la crisis, el país pasando por una problemática, lo logramos el objetivo y fue uno de los días más maravillosos de mi vida, después de saber que lo habíamos logrado, y no digamos cuando escuchas ese himno allá en Sudáfrica y pues un mundialista, no llegar y ver toda esa afición firmando Panini, los alemanes y bueno, un solo caos, algo que definitivamente uno dice, escucha, pero hacía unos años estaba yo ya descalzo, ya comido por los zancudos, ¿no? Y ahora pues estamos aquí en la élite y definitivamente, te digo, después de Dios, el fútbol ha sido una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida. Obviamente, ya vamos a llegar al Mundial. Preguntarte en ese tramo de eliminatorios, ¿cuál fue el partido que más recuerda? Todos fueron durísimos, ¿no? Súper complicados, pero el que le ha dejado como un recuerdo, ¿no? Diferente. Bueno, mira, ese 4-1, juego que 4-0 contra Costa Rica en el Olímpico, ¿no? O sea, creo que fue uno de los partidos te digo, no digamos también ese 3-1 de Pavón, ¿no? O sea, donde ese avión le pone ese pase ahí, ¡ta! Sí. O sea, creo que son 2 partidos, pero el más bravo que te digo que nos tocó fue el que jugamos en Canadá. Creo que, no sé si fue en Montreal, con gol de David y Ramón Núñez, creo que fue, porque fue un partido muy difícil, muy complicado, una cancha muy pequeña donde no había muchos espacios. Y prácticamente ese partido nos dejaba prácticamente fuera, ¿no? O sea, entramos el primer tiempo perdiendo.
y vamos al camerino y Ruedas, pues, maleado, o sea, el hombre encolorizado, y pucha, y nos dijo de todo. Si entramos al segundo tiempo ya con otra mentalidad, ¿verdad? Y lo logramos, creo que 2-1 quedó ese partido. Ese fue uno de los partidos más bravos. Entonces, si yo me quedé con un partido fue ese, porque fue uno de los partidos que nos marcó a todos y donde cual pudimos darnos cuenta de que podíamos lograrlo y pues ya todos los demás, todos los de México, Costa Rica, Estados Unidos, pues ya vino a ser como ganancia, porque ese día hicimos algo épico, no digamos cuando recibimos también a Jamaica, o sea que definitivamente fueron noches, días y horas que se vivió en ese proceso, te digo, bastante, que si te las cuento todas, tenemos que hacer como 1000 programas, porque hay mucho que hablar de ese proceso eliminatorio Sudáfrica 2010, no digamos el de Brasil. Sí. Llegan a Sudáfrica, ¿no? Ese mundial contra Chile primero. ¿Qué se siente escuchar el himno en una Copa del Mundo? Mira, maravilloso, pero previo a eso, o sea, el proceso que vivimos, ¿verdad? Llegar a Alemania, después de Alemania viajar para Austria, ¿verdad? A prepararnos los partidos amistosos que tuvimos, o sea, ese ambiente, pues, ese estatus mundialista, ¿no? Fue algo muy maravilloso, no digamos ya cuando ya terminamos el proceso, la preparación, los partidos amistosos, llegar a Sudáfrica, el recibimiento en el hotel, pues no digamos ya en ese partido, escuchar ese himno. Y yo lamento, ¿no? El hecho de que quizás, yo siempre le digo a la gente en ese momento, si no internacionalizamos las elecciones, va a ser muy difícil, porque a veces creemos de que el Everest se conquista con un intento y no es así. O sea, si nosotros como selección, cuando llegamos contra Chile, hubiéramos hecho más partidos amistosos antes, en esa constancia, ese roce internacional, yo creo que Honduras hubiera hecho otros mundiales de los que ha hecho en los dos procesos. Pero acá la dirigencia, pues, apuestan a 2 partidos amistosos, ya están listos para ir a competir con gente que juegan a Europa, que juegan en semana, juegan 2-3 partidos, y ese roce internacional. Y por eso siempre he estado en contra de que Honduras, pues, se haya quedado en esa mentalidad de estar haciendo partidos amistosos con equipos que de una forma u otra pues no te desnudan futbolísticamente y no te dejan, después de cada partido no te dejan una experiencia más. Entonces llegamos contra Chile confiados, pero sí nerviosos, ¿no? Porque, o sea, nunca habíamos estado en un mundial. ¿Cómo me iba a sentir yo si nunca había marcado? Iba Alexis Sánchez. O sea, ¿cómo me voy a sentir yo si hay tantos jugadores que en Chile que están jugando en la Serie A, verdad? O sea, pero ahí estaba yo. Y dije, wow, o sea, ese himno, te digo, pues la lágrima fue incontenible, no llorar por lo que te decía, ¿no? Hace unos años atrás eso era impensable, solamente pues con la ayuda de Dios. Estábamos ahí viviendo un momento, pues, con la mano en el pecho, el himno sonando y a arrancar, pues, ahora a disfrutar un partido, el cual, pues, no habíamos preparado para ello y, pues, créeme, lo disfrutamos al máximo, con poca experiencia, ¿no? Por lo que antes te mencioné, pero sí, creo de que, si te das cuenta, pues, entre España, entre Chile, España y Suiza, fueron 3 partidos diferentes. Ya contra Suiza hasta pudimos haber ganado. Y es más, nosotros lo dejamos afuera, ellos por el empate, ¿no? Que conseguimos contra ellos. Edgar tuvo una clara, David tuvo otra, Welcome tuvo otra, o sea que también sumado a de que nuestras estrellas se lesionaron. Se lesiona Costly, se lesiona David no llegó si Welcome terminó jugando el Mundial. Pavón, pues igual forma no estaba en su mejor condición, ¿verdad? Igual forma nuestro capitán Amado. Entonces, pero sí, fue algo, fueron 3 partidos, creo que lo que tuvimos la oportunidad de jugar lo disfrutamos al máximo. Definitivamente que sí, grandes historias, ¿no? Grandes anécdotas que se vivieron tanto en ese Mundial de Sudáfrica, que fue el primero luego de 28 años, y luego también el de Brasil, ¿no? Que es donde ya el proceso continúa de lo que se había hecho en años anteriores. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial de este programa, que estamos disfrutándolo mucho y conociendo muchas anécdotas que tal vez no conocían sobre lo que fue ese proceso histórico de la selección. Sí, porque de Sudáfrica vamos a hablar lo de la historia de Rambo con Dani.
También, luego de la pausa comercial, no nos cambia, volvemos con más. Cuando suena el pitazo final, lo importante recién comienza. Todo lo que pasa después del partido lo encontrarás en Tercer Tiempo HN, con las nuevas voces del periodismo deportivo. ¿Qué esperas? Síguenos. Regresamos a Tercer Tiempo porque 90 minutos no son suficientes con Osman El Tierno Chávez. Para completar un poco también lo del Mundial, me llama mucho la atención cómo fue marcar a esa selección que luego se volvió, bueno, la campeona del mundo, ¿no? Esa selección de España que estaba plagada de estrellas con Xavi, Iniesta, Villa, Torres. ¿Cómo fue? Ahí hay varias fotos en las que se ve ahí marcando. Son fotos, te digo, o sea, es un mundial de sueños, o sea, eso es como decir, o sea, uno que estaba mirando Supercampeones, te das cuenta que estás jugando contra Oliver Atom y todo eso. Lo mismo, ¿no? Porque, o sea, yo había visto Puyol desde la tele, hermano, viendo la Champions League, el Barça, ¿no? El Niño Torres, o sea, todos esos jugadores, uno solo había tenido la oportunidad de verlo de lejos, pues, por la tele. ¿Qué te vas a imaginar? Que vas a estar en un momento de tu vida marcando a esos hombres. O sea, era algo, te digo, difícil de pensar, ¿no? Difícil de pensar, no imposible, pero sí difícil de pensar, por lo que a veces son cosas inalcanzables. No digamos estando acá, muchas veces en nuestro país o en nuestra liga. Y entonces, o sea, me veo ahí y digo, wow, o sea, asombrado, ¿no? Y yo digo, ¿a qué hora voy a estrellar a Niño Torres? Porque uno está acostumbrado a ese roce y esos manes, no, yo frustrado porque no me dejaban ni acercarme a él, a veces llegaba, tocaba, se me marcaba, llegaba, y yo, ¿a qué hora nos vamos a cuerpear aquí? Era Torres, sí, tenía que marcar, a Torres. Era el 9, era ese jugador que se movía por todo el frente del área, ¿verdad? Que abría los espacios, a veces, por eso te decía ahora, ¿no? Que el fútbol se ha vuelto muy profesional para esos lados de allá, los sistemas son totalmente diferentes, que estamos acostumbrados a ¿qué? A rozarnos con el delantero a chocar arriba y abajo, no, aquel solo se aparecía, ¡pum! Se movía, ¡pum! Se movía, y uno, ¿a qué hora lo voy a estrellar? Yo así, uno decía, ¿a qué hora lo voy a...? Y era muy complicado, ¿verdad? Pero sí, verme ya en esa escena y cuando ya veo en la lista, no, te toca marcar a Puyol. Ay, me toca marcar a Puyol, un tiro de esquina donde sé que ese hombre es goleador, ese hombre que siempre que va al área, tiro de esquina, golea goleando, después cambié a Sergio Ramos, o sea, y al final pues me terminé marcando a Piqué. Entonces, un mundial de sueños, un mundial en el cual pues pude darme cuenta de que no hay nada imposible ni para Dios, ¿verdad? Primeramente para Dios y para aquel que cree y para aquel que trabaja, que se esfuerza y que da lo mejor de sí, pues la recompensa de una forma u otra siempre viene. Osman, tuviste la oportunidad también de hacer prueba en algunos equipos, ¿no? En Europa, ¿eso fue antes del Mundial o después del Mundial? Antes del Mundial tuve la oportunidad de ir al Tottenham, ¿verdad? Al Tottenham, tuve también la oportunidad de ir a Celtic, ¿verdad? Y cuando ya había tenido la oportunidad de fichar por el Blackburn en ese momento, me mandan para acá por un visado que tenía que ir creo que no sé si a Salvador, a Costa Rica. Entonces ya cuando llego a Honduras, pues el día siguiente entran en una problemática ahí, lo cual que descienden al equipo por cuestión del punto. Yo no sé qué fue lo que pasó, lo cual pues el contrato se cayó, pero yo le dije que no, que estaba bien, que no había ningún problema. Y pues al Blackburn Rovers también, pues fue unos días en los cuales estuve por los lados de Inglaterra. Recuerdo, voy al Celtic primero y cuando me vuelvo a Inglaterra después de Escocia, voy al equipo de Roy Keane, ¿no? Sheffield, algo así se llamaba. Entonces viene y me dice, hicimos como 3 partidos amistosos, pues fue algo muy maravilloso para mí. Jugamos 3 partidos de la mejor forma, de la mejor manera. Pero en ese momento pues estaba la opción, dijo, bueno, entre segunda y primera. Entonces cuando vengo yo, agarro los de Black, lo de ese equipo, me vengo para Honduras y cuando se cae el contrato, ¿verdad? Y cuando le llamamos a Roy Keane, dijo que ya no, obviamente porque habíamos optado por jugar primeramente en primera. Entonces, Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces regreso acá, tranquilo, relajado.
Ya después del Mundial fue que pasa lo de que ya vamos a Polonia, no, ya no con a pruebas, sino que ya con un contrato en mano, un año de contrato para después pues ya comprarme por 5 años más. Una experiencia totalmente nueva, ¿no? ¿Cómo fue llegar a Polonia? Hoy en día tenemos a Luis Palma, ¿no? Como el máximo representante, pero ¿cómo es esa adaptación un país diferente? Difícil, porque el idioma, ¿verdad? El idioma totalmente complicado, una mezcla de ruso, una mezcla de ucraniano, o sea, de todo un poco, ¿no? Entonces, complicado el clima, complicado lo que es la alimentación. Entonces, lo que hacen primero, pues bueno, imagínate. Por eso yo a veces digo que todo es un proceso. Venía a jugar un mundial, pero me mandan a la reserva. Mis primeros partidos fue con la reserva, ¿no? De polaco. Yo, ok, disfruto ese tiempo, me adapto a aprender algunas palabritas, ¿verdad? Entrenaba con el equipo de primera, pero los fines de semana, ese nivel de adaptación me mandaban para el equipo de segunda, y el idioma complicado, el sistema igualmente complicado, porque ya era totalmente diferente. O sea, Liga Nacional, la selección, ya Europa. Europa es donde, ¿qué pasaba? O sea, venía el capitán polaco, en medio de dos marcas que venían por él, quería que le diera la pelota enfrente del área. Cuando yo estoy acostumbrado a que, ante cualquier duda, hermano, larga, despejala una sola, fuera el peligro. ¿Entiendes? Sí. No, entonces, él se maleaba, curva más, que no sé qué. No, entonces, después de un día viene y me dice, llama al traductor y me dice, mira, yo soy responsable. Si la pierdo yo, soy yo, no es tu culpa, así que dame la pelota. Entonces, o sea, un cambio de mentalidad, porque aquí, recuerdo un partido Platense Olimpia en Puerto Cortés. Creo que le di una pelota a Bani Lozano, así mismo. Viene Bani y la pierde. No me acuerdo si era Cayón Funes el entrenador. Bani la pierde y en ese momento cae el gol. Me sacaron a mí en ese partido. Porque aquí te enseñan que, obviamente, ante cualquier riesgo, ¿qué? Máxima seguridad, tirala, ya no, dámela. Porque me dice, ¿qué pasa si yo traigo marca atrás y me la das y yo abro por el costado? ¿Qué pasa? Obviamente que los que vinieron a marcar me dejan ese espacio para que el lateral de ahí pueda filtrar esa pelota en medio y salgamos jugando en contragolpe. Entonces digo, ok. Y así, o sea, adaptarse. Y por eso, pues, después de como 5 partidos con ellos en reserva, me suben al equipo de primera nuevamente. Juego, debuto en primera división, ¿verdad? Para no volver a soltar nunca. Porque disfruté tanto eso, estar ahí con la reserva, aprender un poco más de ellos, de su cultura, de su mentalidad y todo eso, esos tipos al gimnasio. Y por eso te decía ahora entre cámaras de Julián, ¿no? Esa masa muscular. Porque en Europa vas a jugar hasta 3 veces a la semana, vas a jugar. Y por lo tanto, esos tipos de gimnasio, vos no vas a ver, a veces no vas a ver a un europeo flaco. Y si es flaco, de repente es porque es delantero, pero todos los defensas son altos y el bajito es piernudo. ¿Por qué? Porque estás expuesto tantos partidos a pasar ese tipo de lesión. Gimnasio. Antes del entrenamiento, gimnasio. Después del entrenamiento, gimnasio. O sea, es una cuestión, una locura que uno dice, wow, qué profesionalismo, pero o sea, todo eso lo aprendí, lo disfruté. Yo no necesitaba ir mucho al gimnasio porque yo ya venía con mi gimnasio incorporado, ¿no? Pues ese hombre que comía esa machuca que decimos nosotros, pero sí fue un proceso muy maravilloso, quedamos campeones y no, digamos, pues pasamos a jugar playoffs de la Champions League, otra experiencia, o sea, había escuchado el himno de Honduras sonar en el Mundial, ahora estoy viendo la bandera de la Champions League a mi espalda y el himno de la Champions League a mi espalda, hermano. A mi espalda. Digo, pero eso solo lo vi en la tele y ahora estoy jugando esa competencia.
Y no digamos también la Europa League, o sea, gracias a Dios pues por esa tanta bendición de haber jugado casi los torneos más importantes del mundo, ¿no? Mundial, Europa League y Champions League. Definitivamente una gran trayectoria que bueno, hemos podido contar aquí unas anécdotas imperdibles y que, como dices, podríamos estar 2-3 horas aquí hablando de todo. Pareciera que esta es la parte 1, porque deberíamos de tener una parte 2 para contar esas anécdotas y esas historias. No hemos hablado de Brasil, ese proceso Champions, ese proceso de Europa, pero sí, lo que te decía ahora, ¿no? Lo que pasó, lo que tanta gente a veces habla, que el conflicto que hubo en Sudáfrica, que Zidane y que Rambo, tal cosa nunca pasó, nunca aconteció. El problema de Rambo se debió a una lesión, ¿verdad? Que él tuvo después de llegar a Sudáfrica. Recuerdo esa mañana, pues él practicando, él estaba un poco molesto porque él decía que venimos de un viaje largo, que no teníamos que haber entrenado, pero como a él a veces le gusta estar tirando tiros libres, una jugada, un rondo ahí, creo que él se tironeó. Benítez los lleva al médico y pues había una fisura ahí, ¿no? Un tirón, no sé cuántos centímetros. Rueda le dijo quédate, él se enojó, ni comió ese día con nosotros, se fue para su cuarto, agarró una maleta y dejó casi todos los tacos, los dejó ahí y se fue. O sea, ya la familia fue que llegaron después. Así que aprovechamos también, ¿no? Para desmentir esa anécdota que se cuenta por ahí, que fue problemas que tuvo no, eso nunca pasó. Ya la familia de los jugadores llegaron sumamente después, Rambo ya ni estaba en Sudáfrica, Rambo ya se había regresado para Italia, creo yo. Bueno, grandes historias, Osman. Lamentablemente el tiempo no ha sido nuestro compañero en esta jornada. Tendríamos que tener una parte 2, vamos a agendarla ahí. Parte 3. Parte 2 y parte 3, vamos a agendarla, Osman, pero ha sido un verdadero placer tenerte en tercer tiempo, un verdadero honor, ¿no? Compartir con un futbolista de tanta trayectoria y también esas grandes historias, ¿no? Que has podido vivir y que has podido compartir aquí con el público, ¿no? Que disfruta de tercer tiempo. Y bueno, este es contenido que también saldrá en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Vamos a tener, por supuesto, una parte 2 para contar todas esas anécdotas que pues se quedaron en el tintero. No, claro, la selección, la vida política. Todo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a usted. Gracias por venir. Y bueno, gracias a todos ustedes también que nos han acompañado en esta nueva jornada de tercer tiempo, porque 90 minutos no son suficientes a través de las pantallas de LTV, el canal de la Tribuna. Nos vamos y será hasta la próxima. ¡Hey, no te vayas todavía! Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Eso nos ayudaría muchísimo para seguirte entregando contenido como este. ¿Qué estás esperando?